Audiencia del diario Jornada, le damos la bienvenida al segmento cultural. En esta ocasión nos encontramos con Andrés Ugas. Bienvenido al diario Jornada, Andrés. Coméntenos acerca de esta denuncia pública que se llegó por parte del señor Marco Captcha respecto al libro que se tiene de Panes de Ayacucho de su autoría. Coméntenos un poco acerca de, sobre todo su descargo respecto a las declaraciones del señor Captcha. Buenos días, Yolanda. Gracias por este espacio y por permitirme desde tu medio contar. Pero también vamos a hablar de las cosas que están viniendo con esta investigación y con el libro. Ujú. Eh, Hay algo importante que quiero dejar claro, que ya está en manos, sobre todo de mis abogados, pero yo lo que sí quiero contar es mi trayectoria, que habla muchísimo de un trabajo de alguien, ¿no? Tengo más de 20 años y dentro de lo que hay en esta denuncia, en esta comunicación que hace el señor Hapcha, habla de ideas, ¿no? Habla de una apropiación de ideas y desde las ideas nosotros podemos ver muchas cosas que pasan o dejan de pasar, pero las ideas se concretan en hechos, ¿no? Y yo hace 20 años tuve la idea de hacer Panes del Perú, el encuentro del maíz y el trigo, y lo concreto es una publicación que el año 2008 ganó un premio Gourmand. Este libro fue en 12 regiones, incluyendo Ayacucho. Tuve la idea también de hacer un libro, pero que sea más latinoamericano, de 100 recetas con insumos de toda esta parte, desde México hasta Chile, y eso lo hizo Lexus, y esa idea se concretó en un libro. Tuve la idea también a partir de una convocatoria que hace Apega, Mistura, al mundo del pan, de formar un espacio de panadería regional. Y esa idea se concretó en el mundo del pan, que en 8 años todo el mundo la conoció, la visitó y donde Ayacucho tuvo presencia. Pero también tuve la idea en algún momento junto con mi socia Gabriela West de hacer una panadería, una planta de panadería artesanal que se llama Calatanta y que está en el Callao y tiene 12 años. Y lo concreto es que existe y atiende restaurantes y hoteles. Y esas ideas son concretas porque se trabajaron y porque se hicieron. Pero también es importante decir que en el Callao trabajo con pescadores, trabajo con restaurantes, trabajo con mujeres, con jóvenes, y esa idea se concreta en una ruta que existe y en unos pescadores que viajaron el año pasado a Italia y ahora van a tener su área acuática. Después de lo que te estoy contando del mundo de las ideas, que muchas de estas las trabajo y las concreto y las voy a seguir concretando, me digan que haber escuchado una idea. A partir de eso yo quise hacer un libro, es bastante débil, ya, porque yo ya hice el libro de todo el Perú o de 12 regiones del Perú. Y cuando yo conozco a este señor en mención, yo le conté que estaba haciendo una investigación y le conté que estaba justamente haciendo un registro de una película que viene de la panadería de Ayacucho. Entonces, al decirme yo estoy haciendo una investigación, me pareció natural, Yolanda. Temas tan ricos como la panadería necesitan de mucha gente que interpretemos. Cada uno somos un pequeño ladrillo de una construcción muy grande. Entonces, y cada uno va a tener su enfoque. Mi libro son ensayos. El nombre es Ensayos y Testimonios. Y tú como periodista sabes, un ensayo es una interpretación personal. No es un tratado histórico, no es un tratado antropológico, no es un tratado físico-químico, es un ensayo personal de alguien. En mi caso, tengo experiencia, 20 años viajando por el Perú, pero sobre todo son historias de vida. Entonces, hablar de un plagio, que es el tema al cual yo quería llegar, es muy grave si no tienes cómo corroborarlo. Hablar de un plagio es hablar de un delito y no sustentarlo es otro delito. Entonces, a eso me refiero con que ahí ya están obrando ya mis abogados, hay instituciones muy serias que han entrado en esto y con las cuales venimos trabajando. Y salvo Yolanda, que este señor haya vivido exactamente lo mismo que yo en los últimos 20 años, haya hecho las entrevistas que hice yo a las familias panaderas y haya generado lo más rico que tiene esta investigación, un plan de salvaguarda con ellas mismas, con estas familias, se podría decir que me he copiado algo. Pero lo que es más fácil todavía, Yolanda, es corroborar desde dónde, cuál es la referencia del plagio. Y eso es algo que es justamente lo que ya está ahorita obrando en manos de mis abogados. Pero sí me parece importante acotar que 2 semanas antes del evento que se hizo en Huamanga,
el 27 de septiembre, yo me reuní con el señor Capcha, con su esposa y con un representante del patronato Piquimachay, Ujú. justamente para tratar este tema y dejar claro que esto que estaba pasando era una mala práctica y que no se siga para no llegar a un tema legal. Llegamos a un acuerdo, reconoció que no podía y no tenía cómo sustentar un plagio y que lo iba a parar. Es más, le dije, trabajemos juntos, nos viene bien para Ayacucho, van a venir cosas importantes para Ayacucho, y en la presentación que está grabada y lo pueden ver ustedes en las redes del Patronato Piquimachay del evento, yo hablo, lo invité al evento, le dije, quiero que vayas y yo voy a decir públicamente que viene el libro de Marco Hapcha, y lo hice, ahí está grabado, lo vas a ver. Entonces, si yo estuviese con algún tipo de culpa, sabiendo que me he apropiado una idea o he plagiado, ¿cómo voy a anunciar bien el libro de este señor? Entonces, todo esto creo que es la única vez que voy a tocarlo en medios, porque de verdad lo importante es lo que viene. Incluso en la carta que ha hecho, me parece bastante arriesgado y irresponsable hacerlo, dejar deslizar que esta institución que ha financiado, como algunas instituciones más, mi libro, me ha deslizado información para que él la he pasado para que yo la pueda haber tomado, ¿no? Entonces, es abrir otro frente a una institución serísima. Yo creo que muchas regiones del Perú quisieran tener un patronato como el de Piquimachay que hace cosas, y eso yo creo que debemos de decirlo y debemos de pararlo. Pero sobre todo, lo que yo te quería contar, Yolanda, y sumarlos a ustedes como medio, es que las cosas que están pasando ahora con respecto al pan, ya no del libro ni la película, sino las cosas que están pasando, son buenas para Ayacucho. Se está trabajando con productores de trigo en Tambillo para que puedan empezar a moler el trigo y que tengan registro sanitario y que tengan certificación y que no solamente para Ayacucho, sino para panaderías de distintos lugares del Perú puedan comprar y beneficiar a un número importante de familias. El potencial son casi 600 familias que pueden ser integradas en esto. Sí, precisamente, y tal vez para cerrar también la idea respecto a lo mencionado por el señor Capcha, ¿cómo ha sido el proceso tal vez de elaboración de su investigación, señor Ugas, en cuanto a al contenido del libro y también al logro también que se tuvo para poder financiar esta publicación? Excelente, excelente pregunta, porque yo lo que he hecho es viajar durante 2 años. Habré tenido, no quiero equivocarme en esto, pero he viajado por lo menos unas 8 o 10 veces. He viajado a Ayacucho cuando empezó la investigación y por lo menos unas 3 veces antes. Ujú, ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Antes de empezar a trabajar Ayacucho, yo ya tenía algunos financiamientos de instituciones que creen en mi trabajo para hacer este libro. ujú, Y cuando hemos empezado a trabajar, la idea ha sido sobre todo pensar en eso, en un ensayo testimonial, ¿ya? Y como tú sabes, un ensayo es eso. No es un tratado antropológico, histórico, no, es un ensayo desde 10 familias y estas familias fueron las que básicamente fueron nuestros aliados en la construcción de la información. No fueron informantes nada más, fueron aliados en la construcción de la información. Estas familias existen y están todas retratadas ahí y sus recetas están puestas ahí. Y si a alguien no le gusta la receta de la señora A o la señora B, que se lo diga a ella, pero yo he sido muy fiel a lo que me han contado, porque esa es la idea. Pero, de nuevo, lo importante, Yolanda, de esto es el plan de salvaguarda construido por ellas mismas. Ellas dijeron, ¿qué queremos para la panadería? ¿Por qué nuestras hijas y nuestros hijos no están siguiendo el oficio? Y empezaron a enumerar las razones. Y ese es el plan de salvaguarda que tiene el libro. Lo más rico que tiene el libro es la revolución, el plan de salvaguarda, una revolución sostenible del pan. Entonces, esto, digamos, si cabe el término, es implagiable. O sea, salvo que existan 10 familias más que hayan pensado exactamente lo mismo ujú. y digan, queremos hacer el plan así. Entonces, la elaboración del libro ha sido investigación, evidentemente gabinete, han sido entrevistas, han sido grupos focales, han sido entrevistas a profundidad y han sido registros. Hay registros, digamos, a nivel de audiovisuales, que son los que están trabajándose ahora para la película y que han alimentado también el libro. Entonces, ahí yo creo que cuando tuve la oportunidad de conversar
con este señor le dije, me gustaría que me digas, ¿dónde está tu libro? Y comparemos, porque eso es facilísimo. Tú puedes determinar esto. Y no lo tiene, no existe. Entonces, es una convocatoria y es una invocatoria a empezar a darle más seriedad al tema del PAN, al tema de Ayacucho, al tema de la investigación. Ese es el esfuerzo que tenemos que dar, tenemos que entregar más a una manifestación cultural que ha hecho mucho por el Perú, no solamente por Ayacucho, y hay que hacerlo, digamos, con altura, hay que hacerlo con nivel y con responsabilidad. Bien. Bien, muchas gracias Andrés Ugas por la entrevista y por, bueno, sus declaraciones, para dejar sobre todo en claro este tema debido a que es, de hecho también despierta un poco de polémica aquí en Ayacucho para que se tenga en cuenta ello y bueno, tenemos entonces ambas declaraciones. Muchísimas gracias nuevamente por la entrevista. Volveremos con más información en el segmento cultural del diario Jornal.